Hola, buenos días. Bienvenidos todos ustedes. ¿Cómo están? Gracias por contactarse un domingo más para alabar al Señor, todos unidos en espíritu. Ahora vamos a empezar cantándole al Señor. Él es nuestro Dios. Vamos a cantar. Y
Amén, así es. Cuánto gozo hay en esta mañana, en esta reunión. Sigamos alabando al Señor, adorando, reconociendo que Él es nuestro Dios. Cantemos. Con el poder de su palabra.
Y este es el tiempo en donde dejamos a Dios nuestras cargas y también oramos para agradecerle todas las bendiciones que hemos recibido. Te invitamos a que en los comentarios puedas dejar tus motivos de oración para que otros hermanos y familiares puedan verlos y puedan orar entre semana en sus casas. Así también estamos orando en los grupos de oración de nuestra iglesia y si quieres unirte a uno de ellos puedes también enviarnos mensaje. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, en la tierra, en todo lugar, estamos muy agradecidos en esta mañana por todas las maravillosas obras que tú has hecho en nuestras vidas, por todas las bendiciones que has derramado, Padre, aún sin nosotras merecerlas. Tú eres bueno para con nosotros y nuestras familias. También, Señor, ponemos en tus manos nuestras cargas porque sabemos que tenemos en ti un lugar de descanso, un lugar de alivio a todo lo mal que podemos pasar, Señor. Te pedimos por las personas que están pasando por enfermedad, que están pasando por alguna pérdida de algún familiar, Señor. Tú consuela, tú trae alivio a su alma, a su corazón, Padre, y permite que cada prueba por la que nosotros pasamos nos acerque más a tu presencia, Señor. Quédate con nosotros este día y agrádate de todo lo que aquí hagamos. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. También vamos a tener una lectura en el Salmo 36, los versículos del 5 al 10. Dice la palabra de Dios: Tu amor, Señor, llega hasta los cielos, tu fidelidad alcanza las nubes. Tu justicia es como las altas montañas, tus juicios como el gran océano. Tú, Señor, cuida de hombres y animales. Cuán precioso, oh Dios, es tu gran amor a la sombra de tus alas. Se sacian de la abundancia de tu casa, les das de beber de tu río de deleites. Porque en ti está la fuente de la vida y en tu luz podemos ver la luz. Extiende tu amor a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. Qué hermosa es la palabra de Dios. Ahora vamos a seguir cantando, alabando al Señor y vamos a decirle lo maravilloso que es. Cantemos juntos. Dios
lo que Dios tiene preparado para nosotros a través de la predicación que está a cargo de nuestro pastor Mario Carranco. Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por continuar esta semana más con nosotros. Espero que en estos días pasados no haya sido afectado por la onda gélida de manera que se viera afectada su salud o algún área de su vida. Esperamos en Dios que se haya resguardado y que ahora esté bien, y que si hoy nos está viendo es porque Dios le ha cuidado, ha sido con usted y hoy puede estar aquí meditando con nosotros en este tiempo, cantando alabanzas al Señor, oyendo la palabra, siguiendo las lecturas, y hoy llegando a este tiempo de la meditación y la reflexión. Hoy quiero hablar de un aspecto un tanto teológico. Si me pongo a pensar en la expresión de la palabra, le titulé a este mensaje Mayordomía y Pandemia. Mayordomía no es otra cosa que la administración, es decir, ¿qué podemos hacer en el tiempo de la pandemia? ¿Qué vamos a hacer entre tanto que dura o se prolonga esta pandemia? Porque no podemos cruzarnos de brazos, ¿verdad? Así que hoy quiero meditar sobre estas cosas con usted y espero que sea de bendición a usted y a los suyos. Entre tanto, pues prepare su Biblia. Aquí está toda nuestra reflexión de cada semana. La hacemos basada en la palabra de Dios. Así que espero que la tenga ahí a la mano, o su libreta para anotar, o su medio electrónico para hacerlo. En fin, para que usted pueda verificar que todo lo que decimos aquí tiene un sustento basado en la palabra de Dios, porque seguimos creyendo que la palabra de Dios fue inspirada por Dios y que ahora está aquí para nuestra bendición y para nuestra ayuda. Así que me voy a permitir entregar este tiempo en manos de Dios y empezamos así nuestra meditación. Padre, muchas gracias por los que hoy se han conectado a esta transmisión. Prepara nuestros corazones para la reflexión en tu palabra y que tu palabra no vuelva vacía, que sea como una semilla que es puesta en la tierra y que esa tierra está preparada para hacer germinar la semilla y que ésta crezca y produzca fruto. Eso es lo que queremos en cada meditación y en cada reflexión. Te pedimos que nos des esta bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Libro de los Hechos, estamos en el Nuevo Testamento. Los evangelios comienzan con Mateo y luego Marcos, Lucas, Juan, y enseguida está el libro de los Hechos. Este libro, estoy haciendo este preámbulo para que usted busque ahí en su Biblia este pasaje. Este libro de los Hechos nos narra la historia de los primeros cristianos que, si bien es cierto, no pasaron una pandemia, pasaron cosas peores que una pandemia. Pasaron situaciones de amenazas, de persecución, de hostigamiento, porque ahora eran seguidores de Jesús. ¿Qué hicieron ellos cuando estaban en esas circunstancias? Ese es el sentido de la reflexión en la que queremos participar en esta mañana, o le quiero compartir, le quiero hacer partícipe esta mañana. Libro de los Hechos, capítulo 4, dice el versículo 29, que es parte de una oración. Y dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo, es decir, con toda valentía y decisión, hablen de tu palabra. Quiero comenzar relatándote la historia de dos ranitas que cayeron en un cubo, en una tina que tenía crema de leche. Y por ahí andaban esa noche saltando las dos ranitas, y donde caen en un cubo lleno de crema de leche. Y pues empezaron a manotear y a manotear, tratando de mantenerse a flote. No era capaz esa crema de sostenerles, entonces no se querían tampoco ir al fondo y ahí acabar con sus vidas, y empezaron a chapotear y chapotear y chapotear. No había pasado mucho tiempo cuando una de ellas dice: esto es imposible, no puedo impulsarme, es muy resbaloso, no me puedo sostener, ya me cansé, creo que lo que mejor puedo hacer es darme por vencido. Y en el último aliento que tomó, se fue al fondo y no la volvieron a ver a esa ranita. En cambio, la otra estaba ahí chapoteando y chapoteando y chapoteando, y pues el amanecer encontró a esta ranita parada sobre
una isla de mantequilla que ella misma había batido durante toda la noche. Esa mantequilla estaba atrayendo a muchas moscas que estaban siendo devoradas. Era el desayuno de esa ranita que había perseverado hasta el fin y ahora estaba disfrutando, comiéndose cuanta mosca se acercaba. Más tarde llega la personita que iba a llevarse el cubo, me imagino que para darle algún tratamiento, y cuando agarra el cubo y se da cuenta que ahí hay una rana, se espanta, avienta el cubo, y esa ocasión la aprovecha la ranita y sale huyendo de ese lugar con la panza llena, el corazón contento por haber permanecido con vida. Alguien dijo ahí una moraleja y decían: si perseveras por suficiente tiempo bajo la circunstancia adversa, vas a salir ganando. Bueno, independientemente de esta anécdota que le cuento, de este relato de las ranitas y el cubo de crema, le quiero decir que los primeros cristianos vivieron situaciones de mucha adversidad y como las ranitas, ellos perseveraban. Tenían un estímulo diferente. Seguían creyendo que Jesús es real, que Jesús está vivo, que Jesús había resucitado, y eso les animaba a que otros conocieran acerca del mensaje de Jesús. Ellos vivieron circunstancias tan adversas porque eran perseguidos, encarcelados, azotados, amenazados, hostigados. Llegaban de casa en casa y los sacaban, los arrastraban, los maltrataban y sufrieron amenazas y muerte. De hecho, durante el Imperio Romano, muchos de esos cristianos eran llevados al circo romano por Nerón y ahí morían debido a su fe, imagínense. Bueno, pues así vivieron los primeros cristianos, pero nunca vemos que ellos hayan dicho: oye, hay que esperar a que mejoren las circunstancias para entonces servir a Dios. Hay que esperar que ya no haya esta persecución y hostigamiento para poder hacer por Dios lo que debemos hacer por Dios. Y estas palabras que acabo de leer de Hechos 4:29 son el final de una serie de interrogatorios, de amenazas, de hostigamiento que le habían hecho a Pedro y a Juan porque habían sanado a un hombre cojo. Eso los hizo merecedores de ser llevados a un concilio y ser cuestionados y demás, y finalmente pues no encuentran un motivo para acusarles. Decían: pues hicimos un bien a este hombre, aquí está este hombre. El pueblo decía: ¿y qué mal han hecho? Así que déjenlos, por favor. Y finalmente les dicen: bueno, los vamos a dejar, pero no queremos que anden hablando más de ese nombre de Jesús, ni anden haciendo bien, ni anden sanando enfermos, ni nada de eso. Cuando ellos salen del juzgado, se reúnen con otros primeros cristianos que estaban siguiendo a Jesús, según relata el libro de los Hechos, y dice que juntos se pusieron a orar. Y esta es parte de la oración, y fíjese las palabras: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con toda valentía y decisión hablemos de tu palabra. Los primeros seguidores de Jesús no esperaron que las circunstancias mejoraran para servir a Dios y hacer lo que debían hacer. Usted y yo sabemos que hoy estamos viviendo bajo una circunstancia adversa que se llama pandemia. Es una emergencia sanitaria debido a este virus que lleva el nombre de coronavirus 19, ¿verdad? Estamos viviendo, quizás nunca pensamos que íbamos a llegar a vivir una pandemia, pero déjeme decirle, Dios hoy nos da la oportunidad de experimentar. Tan es así que aquí estamos bajo la contingencia sanitaria todavía, porque esto no ha terminado. Los cuidados tienen que seguir. Y bajo esta pandemia he escuchado frases como esta que me han entristecido. Para mucha gente, mire, muchas comunidades religiosas cerraron sus programas o más bien suspendieron sus programas porque los edificios fueron cerrados. No podemos congregarnos ahora por razón de la pandemia, y entonces los edificios fueron cerrados. Muchas comunidades religiosas, la gente que asistía a esas comunidades, al estar cerrado el edificio, dejaron de ofrendar o de dar su colaboración para que todo lo que se hacía ahí pudiera seguir, y dijeron: pues no, si el templo está cerrado, ¿por qué vamos a dar? Esto trajo un efecto de tal manera
que muchos que trabajaban y colaboraban en las comunidades religiosas, pastores, misioneros, obispos, se vieron con falta de ingresos, porque finalmente ya no había ingresos, y eso hizo que empezara a haber una crisis económica, como muchos fueron suspendidos de sus trabajos o a muchos les rebajaron sus ingresos por cuestión de la pandemia. Así también pasó en el ámbito religioso. O bien he escuchado de iglesias que se niegan a trabajar a través de las redes sociales, como aquí lo estamos haciendo sus servidores, porque dicen que no están acostumbrados, porque dicen no tenemos el equipo, porque dicen es que esa no es la forma que aprendimos que debemos de adorar a Dios, y se ha negado a trabajar en las redes sociales, y entonces todo esto se ha afectado. ¿Qué ha sucedido? La pandemia cambió su estilo de vida y ahora no saben qué hacer. Muchos no saben qué hacer. Cuando los primeros cristianos experimentaron esa circunstancia tan adversa de persecución, muerte, amenazas y hostigamiento, no esperaron a que cambiara esa circunstancia. Se propusieron a servir al Señor de la mejor manera que lo podían hacer. Y se lo acabo de decir, mira sus amenazas, le dicen a Dios, y concédenos que sigamos haciendo lo que tenemos que hacer, no importa la circunstancia. Usted y yo no podemos quedarnos atrás. Debemos de hacer lo mismo o mejorarlo definitivamente. No esperar a que pase una pandemia para entonces servir al Señor. No esperar a que pase la pandemia para decir, cuando todo esto pase, voy a pensar en cómo vivir mejor en familia. No esperar a que pase la pandemia para decir, voy a hacer una visita, voy a atender a un nuevo creyente. No esperar a que pase la pandemia para decir, ahora sí voy a mejorar en mi economía y voy a hacer ajustes en mis finanzas. No esperar, sino por encima de la pandemia y a pesar de la pandemia, seguir sirviendo al Señor. Quizás la pregunta que surge aquí es, ¿y cómo le hago para servir a Dios si estamos en una emergencia sanitaria, si estamos en una pandemia? Le voy a hablar de 3 cosas que se pueden hacer bajo esta pandemia. La primera de ellas, administre su tiempo. Administre su tiempo para hacer lo que tiene que hacer para Dios, sin dejar de hacer lo que debemos hacer, ¿verdad? En 2 pasajes, no los busque, solamente anote las citas. Colosenses 4:5, dice la palabra de Dios, andad sabiamente para con los de afuera. Escúchelo. Anden sabiamente para con los de afuera. Rediman el tiempo. Redimir el tiempo lleva la idea de rescatar el tiempo. Aprovechen el tiempo. En el otro pasaje, Efesios 5:15 dice, así que tengan cuidado con su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Fíjese cómo lo dice. Hay días malos, claro que tenemos días muy malos, pero eso no es motivo para dejar de hacer lo que tenemos que hacer. En la versión 1960, que es quizás la que usted tiene en casa, dice que aprovechen bien el tiempo porque los días son malos. Esta versión que estoy leyendo dice aprovechen al máximo cada momento oportuno porque los días son malos. En estos 2 textos se nos exhorta a redimir el tiempo, a aprovechar el tiempo, y la idea de esto, la idea que está detrás de estos pensamientos es hacer un uso inteligente de nuestro tiempo, no solamente para beneficio propio, sino para el Señor, para servir a Dios. La pregunta sigue, ¿verdad? ¿Y cómo le hago? ¿Cómo le hago si estoy encerrado? ¿Cómo le hago si no puedo salir? ¿Cómo le hago si estoy limitado? Bueno, ahí le va. Le voy a decir algunas cosas que quizás le sorprendan tanto como a mí me sorprendieron. El tiempo es un bien preciado, no lo podemos regresar. Cada día que se pierde, ese está perdido. Cada hora que pasa y yo no hice nada, esa está perdida. Es un bien preciado que debemos de aprovecharlo de la mejor manera. Con frecuencia desperdiciamos el tiempo en cosas que tienen muy poco o quizás nada de valor de provecho. Es triste, pero eso es una realidad. El salmista decía, Salmo 90:12, enséñanos a contar nuestros días
que traigamos al corazón sabiduría. Es decir, enséñame a vivir cada día con sabiduría para hacer lo que debo de hacer. Le voy a mostrar un estudio. No estoy descubriendo el hilo negro, lo investigué, lo saqué por ahí de alguien que ya lo había hecho, donde le voy a hablar al menos de 13 áreas de nuestra vida en la que nos involucramos como seres humanos. Y le voy a hablar bajo varios supuestos. Un supuesto es una persona que vive 70 años. Una persona promedio no es ni el más educado ni el menos educado, no es ni el más rico ni el más pobre, no es el más capaz y el menos capaz. La persona promedio que llega a vivir 70 años, le quiero decir cuánto tiempo de su vida invierte en al menos estas 13 áreas de la vida en la que todos participamos, usted y yo participamos, pero una persona promedio, fíjese cuánto tiempo invierte en estas 13 áreas. Y una de las áreas en las que se invierte más tiempo, no se sorprenda, pero es en dormir. ¿Podría creer eso? 23 años de nuestra vida nos la pasamos durmiendo en un promedio de 70 años. Algunos más, algunos menos. Le voy a decir cómo sacamos este dato. Se lo voy a poner el ejemplo con este renglón de el dormir. Y para todos los demás se hizo lo mismo. Pero imagínese usted, una persona promedio que vive 70 años, duerme en promedio 8 horas diarias. Quizás muchos más cuando es más pequeño. Quizás muchos menos conforme va pasando el tiempo. Pero en promedio se duermen 8 horas al día. Una persona promedio es lo que dedica a dormir. Si esas 8 horas las multiplicamos por 365 días, nos da un total de 2.920 horas al año que nos pasamos durmiendo. Qué chulada dirán algunos, ¿verdad? Pero así es. Si esas 2.900 horas al año las multiplicamos por los 70 años de vida en promedio, nos da 204.400 horas. Imagínense, más de 200.000 horas durmiendo, 204.400 horas. Si eso lo divido entre 24 horas que tiene un día, me dice que yo me la paso durmiendo 8.516 días en ese promedio de 70 años de vida. Esos 8.516 días entre 365 días que tiene un año son 23.33 años durmiendo. Imagínese el tiempo de vida que pasamos durmiendo, 23 años en una persona promedio de 70 años. ¿Le sorprende? A mí me sorprendió pensar que 23 años de mi vida me la paso durmiendo, con 8 horas diarias como promedio. Bueno, bajo ese esquema, la siguiente actividad a la que dedicamos más tiempo es a trabajar, desarrollar un oficio, una vocación, una profesión, hacer algo con nuestras manos, pensando en los términos que le dije. Más o menos una persona promedio se pasa solamente 10 años de su vida trabajando. Estamos pensando pues que no trabaja las 24 horas. Estamos pensando que no trabaja quizás sábados y domingos. Estamos pensando que tiene tiempos y periodos vacacionales. Estamos pensando que hay espacios de tiempo en que no trabaja. Y entonces más o menos son 10 años de vida trabajando. 23 durmiendo y 10 trabajando. Uno dice, oye, he trabajado toda mi vida. ¿Cuánto? ¿Cuánto tiempo en verdad? Saque los promedios y esos son los promedios que nos da. La siguiente actividad a la que se dedica más tiempo, primero es dormir y luego trabajar. La siguiente, no me va a creer, es jugar. Desde que somos niños hasta que somos adultos, nos la pasamos jugando 7 años de nuestra vida. 7 años de nuestra vida. Luego de esos 7 años, la siguiente actividad es, no se asuste, la comida. Nos pasamos comiendo 6 años, yo creo que algunos más, ¿verdad? Otros menos, pero 6 años de nuestra vida comiendo, tomando ahí los tiempos de 20 minutos, de media hora, 3 alimentos al día en promedio, más o menos sacamos 6 años de nuestra vida comiendo. Luego la otra actividad es leyendo algún libro, quizás la palabra de Dios o algún otro tipo de material de lectura. Pasamos 4 años de nuestra vida leyendo. Descansando, no dije durmiendo, ¿verdad? Descansando, nos la pasamos
otros 4 años de la vida. Quizás el momento que descansamos es cuando alguien agarra el libro también, ¿verdad? Podría ser, no lo sé, pero finalmente son otros 4 años. Esperando nos la pasamos 3 años, esperando que llegue alguien, esperando en una cita, esperando en un café, esperando que llegue el camión, esperando un traslado. Nos la pasamos 3 años esperando. Vienen estas estadísticas y no se asuste, fumando nos pasamos 2 años y 6 meses. Imagínense ahí la gente que se dedicó a hacer esta estadística, 2 años y medio fumando, si usted vive un promedio de 70 años. Algunos dicen que mucho más, es posible, ¿verdad? Porque estos son promedios. Estando en cama, así cuando usted dice, déjame ir a retirarme un ratito. En esos ratitos acumulamos el estar en cama 2 años y 6 meses. Impresionante, ¿no? Luego, note este renglón, yo lo tengo con mayúscula. La actividad número 11. Vida espiritual, una persona promedio en asuntos espirituales, así le voy a poner, en asuntos espirituales, dedica, de esos 70 años, dedica solamente 1 año y 6 meses a asuntos espirituales. ¿Puede creer eso? A mí me sorprende cuando vi ese dato, ¿verdad? Luego viene el atarse los zapatos. ¿Sabe cuánto tiempo dedica la gente en 70 años a amarrarse las cintas de los zapatos? 6 meses. 6 meses, y los 3 años restantes se dedican a otras actividades muy variadas. Ese es un promedio, una persona promedio. ¿Por qué le relaté esto? Tenemos que administrar nuestro tiempo. Me sorprendió que en asuntos espirituales la gente dedica 1 año y medio de su vida, de esos 70 años. ¿En verdad piensa que le estamos dedicando mucho tiempo a Dios? ¿Lo cree? Yo no. Estamos pensando que 5 minutos diarios en lo que una persona quizás abre la palabra, lee un capítulo, le gusta y subraya algún versículo, 5 minutos al día, ¿se puede llevar en esto? Y estamos considerando 3 horas cada domingo, 3 horas cada domingo, nada más con eso, 5 minutos diarios y 3 horas cada domingo, eso hacen 1 año y medio en 70 años, en asuntos espirituales. Pensando que va usted a una escuela dominical, que se queda a un servicio de adoración. ¿Cuánto tiempo pasa en asuntos espirituales? 1 año y medio de 70 años de vida. Hoy por hoy, en tiempo de pandemia, cuando mucha parte de la población estamos en casa, soy adulto mayor, debo de estar en casa por razón necesaria. Qué importante es pensar en el tiempo que le dedicamos a Dios. Hoy más que nunca el Señor requiere de nuestro tiempo. Dios requiere de nuestra vida y nuestro tiempo. ¿Para qué? Porque la vida cristiana, la vida en Cristo, no depende de un edificio abierto o cerrado. Cuando lo tenemos abierto, qué bueno, vamos a aprovecharlo. Pero si no lo tenemos, no quiere decir que la vida en Cristo se detiene. La vida en Cristo sigue. Tan es así, mire, que los primeros cristianos ni edificios tenían. No les preocupaba estar construyendo un templo. No querían hacer templos, ellos estaban proclamando, discipulando, evangelizando, atendiendo al necesitado, a las viudas, en las despensas, en los comedores, en lo que fuera. Pero no necesitaban de un edificio. Y hoy parece ser que muchos están enfrascados en ¿cuándo nos van a dar permiso para abrir? ¿Y cuándo vamos a regresar a los edificios? Y yo le pregunto, si usted a eso le tiene detenido, está siendo un mal administrador del tiempo. ¿Cómo puede servir bajo esta pandemia aprovechando bien el tiempo? Ahí le va. Proclamando la buena noticia de salvación para los que aún no conocen que Jesús es nuestro Salvador, que Jesús es nuestro Señor. Y usted me va a decir, pero si no puedo salir, mire, las comunicaciones no se han cerrado, ¿verdad? Las comunicaciones siguen abiertas. De alguna u otra forma estamos comunicados con el mundo exterior y con otras personas, ya sea por teléfono, ya sea por redes sociales, ya sea porque tenemos que salir a trabajar o ya sea porque tenemos que ir a visitar bajo la nueva normalidad. Ese es un tiempo para Dios. Ese es un tiempo para Dios y usted puede hacerlo proclamando la salvación para muchos que aún no le conocen por estos medios, porque no está aislado de la comunicación. Está aislado quizás de tener un contacto físico, de irse a tomar un café, de reunirse en algún lugar, pero no de la comunicación. Esa sigue y hay que aprovecharla. ¿Cuánto tiempo quiere dedicarle a eso?
¿10 minutos? ¿15 minutos al día? No lo sé, se lo dejo a usted. Ese es tiempo de Dios. Puede también usted enseñar en una clase bíblica, en una clase para niños. Usted podría hacerlo de la manera en la que ahora estamos haciendo. Quizás atendiendo un grupo de estudio, un grupo de oración, instruyendo a un nuevo creyente, compartiendo con otros las enseñanzas de Jesús. Hay maneras de hacerlo, claro que hay maneras de hacerlo. Pero estamos tan acostumbrados a un salón, a un pizarrón, a un cañón o un proyector, a alguien que esté al frente y ver un grupo de gente al frente. No se trata de eso. Se trata de aprovechar bajo estas circunstancias que tenemos, aprovechar el tiempo para servir a Dios. Usted puede enseñarle a alguien. Usted puede servir dando atención a la gente necesitada. Le voy a decir cómo. ¿Usted piensa que puede compartir una comida? Seguramente a su alrededor hay alguien que está batallando, porque lo despidieron, porque está enfermo, porque es ancianito, porque es una persona con 3 o 4 niños que sabe que no le alcanza. Bueno, ¿usted puede compartir una comida? Se puede acercar a la puerta y decir: oye, ahí te dejé una comida, ya está lista y calientita. Mañana me dejas ahí las vasijas y te traigo otra, o comida, o te voy a traer un día sí y un día no. Esa es una forma de ayudar. Usted puede visitar un ancianito bajo la nueva normalidad, y si no lo puede visitar, mire, usted puede hacer una videollamada y decir: he estado pensando en usted, le quiero compartir un pensamiento, un buen deseo, un canto, algo, pero usted lo puede hacer. Usted puede apoyar a un estudiante y hay gente que está batallando para el transporte y quizás le diga: ¿sabes qué? Yo te quiero pagar una beca, o yo te quiero pagar lo que tú gastabas en transporte, o yo te quiero ayudar con esta cantidad semanal. En algo te va a servir, porque hay estudiantes que pasan tiempos difíciles también, ¿verdad? Burlonamente algunos decían: son estudiambres. Pero no, así es la vida estudiantil. Se vive con pocos recursos y usted puede apoyar a alguien, a algún estudiante. Usted puede ayudar en alguna reparación. Quizás hay que poner por ahí un tapón, quizás hay que cambiar un apagador, si usted le sabe hacer a eso, ¿verdad? Quizás hay que darle una manita de pintura y ve que la gente se está esforzando y dice: no lo haga, yo le puedo ayudar en eso. Ayudarle a alguien a sacar la basura cuando vaya a pasar el camión. Usted puede compartir una despensa y decir: mira, cuando me llegue mi quincena, cuenta con esto. 5 o 6 cosas, artículos de primera necesidad, aquí los vas a tener, ¿verdad? Usted puede compartir eso. Usted puede servir en la limpieza. Mire, aquí tenemos a una persona que viene cuando menos una vez a la semana o una vez cada 2 semanas y le da una barrida a todo el exterior del edificio, de esquina a esquina, y se pasa haciendo esa limpieza. Mire, es una forma de servir a Dios. Ese es tiempo para Dios. O puede ayudar a limpiar la casa de un ancianito o de una persona enferma, discapacitada. ¿De qué hay formas de servir? Hay formas de servir. Todo depende de qué tan creativo se ponga usted, ¿verdad? O bien usted puede convivir con los que están en casa. Se lo acabo de decir hace unos momentos. Puede hacer una videollamada, puede hacer una llamada telefónica. Muchos necesitan de sentir ese toque, de ese: oye, qué bueno que me llamaste. No le han dicho: estaba pensando en ti, qué bueno que me llamaste. Y poder que la persona se desahogue, poder que la persona le cuente sus problemas, sus necesidades, o le cuente que fueron a visitarlo, que vio a su nieto, que llegó un familiar que hace mucho no veía, qué sé yo. Se pueden hacer muchas cosas. Ese es tiempo para Dios. O bien en el área administrativa, mire, hay muchas cosas que se pueden hacer en el área de la comunidad religiosa donde usted está. Hacer algún trabajo de oficina, algún registro o recolección de los ingresos, trámites en oficinas gubernamentales, permisos de la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Puede dedicar tiempo para eso. Mire, aquí hay un grupo que cada semana tiene que estar aquí por varias horas en el área de adoración, porque pues hay que transmitir los servicios que ofrece la iglesia, hay que grabar, hay que editar, hay que hacer programación, hay que participar en los tiempos de alabanza, alguien que dirija, qué sé yo. Tantas áreas de la vida en que podemos dedicar parte de nuestro tiempo en los tiempos de pandemia, en los tiempos de adversidad. Y le vuelvo a hacer la pregunta, usted me decía: ¿y cómo puedo servir en tiempo de pandemia? Ahí le acabo de dar
muchas formas de hacerlo. Otra manera de hacerlo, y mire, no es nada nuevo, usted ya lo ha escuchado, es cuidando su salud, porque es algo que tenemos que hacer y nos cuesta cuidar la salud en tiempo de pandemia. Le dijo Pablo a un joven llamado Timoteo: ten cuidado de ti mismo. Para los que les gusta anotar, es 1 Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo. Timoteo con frecuencia padecía de problemas del estómago, de problemas digestivos, y Pablo le decía: ten cuidado de ti mismo. Tienes que poner atención a ti. ¿Por qué? Porque pues hoy nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y tenemos que cuidar nuestro organismo, nuestra salud. ¿Qué podemos hacer bajo tiempos de pandemia? Le voy a decir lo que ya se ha publicado. Respete los toques de queda. Hay actividad hasta las 10 de la noche y de ahí a las 5 de la mañana debe haber un quédate en casa. Solamente deben andar en calle pues los que tengan que ver con cuestiones de seguridad, con cuestiones de salud, con cuestiones de medicina y cosas como esa. Respete esos tiempos. Se está tratando de evitar que el virus se contagie de persona a persona. 2, el uso del cubrebocas o de la mascarilla es fundamental para que se cuide usted de que no llegue el virus a su boca, a su nariz, a sus ojos, porque de ahí es donde empieza. Hoy han tenido un trabajo tremendo los otorrinolaringólogos, ¿verdad?, con esto del virus, porque por ahí penetra el virus. Por eso se usa cubrebocas, se usa una mascarilla para evitar ser contagiados y para evitar que nosotros contagiemos a otros. Eso es, ten cuidado de ti mismo, y esto lo debemos hacer en tiempo de pandemia. ¿Qué decirle del distanciamiento social? Evite las reuniones y si es necesario salir, pues guarde su distancia, 1,5 metros, 2 metros. Hay quien dice que este virus es pesado, puede salir de nuestra boca, puede andar por ahí en nosotros y no caerá más que a 1 metro, es lo que más que viaja. A menos de que usted grite o cante o estornude, pues esa es otra situación, ¿verdad? Pero mantenga la distancia social. Si usted ya sabe que dio positivo, no lleve ese virus a otros. Puede ser positivo y no tener síntomas, es asintomático. Pues cuídese y cuide a los demás, porque si usted es positivo, al otro sí le puede afectar de una manera terrible. Este virus es punto y aparte en otros virus. Este virus, aun cuando la gente que lo padeció ya sale negativo, quedan unas secuelas espantosas en la gente, ¿verdad? Sobre todo en el aparato respiratorio. Así que hay que cuidarnos definitivamente, ¿verdad? Entienda que los eventos con aglomeraciones de gente están prohibidos. No los promueva, no participe. Mire, nos duele mucho. Como siervos de Dios, llegan funerales, llegan aniversarios de bodas, llegan 15 años y tenemos que decir no es el tiempo para hacerlo, no es el tiempo para celebrarlo. Y los que son por razón necesaria, qué difícil es ir a las funerarias ahora, ¿verdad? Y más si no se tiene cuidado. La gente no sabe respetar el distanciamiento y las no aglomeraciones. Y hoy por hoy se siguen viendo reuniones con mucha gente, y qué difícil es que esto pare del coronavirus mientras siga habiendo aglomeraciones de gente sin guardar las distancias necesarias. Les recuerdo que si los comercios abrieron, es para ir por lo básico, mínimo, indispensable. No es para pasear, no es un tiempo de salir a pasear. Por favor, entiéndalo. Los niños, adolescentes, los menores de 14, los mayores de 65, ellos están en cuarentena permanente. Son los más vulnerables. Cuidemos a los niños, cuidemos a los adultos mayores, no los expongamos al virus y al contagio. Quienes sí puedan salir, pues tienen que guardar todas las normas necesarias. Lávese las manos con frecuencia, use el cubrebocas. Le recuerdo que el cubrebocas no es para detenerse el pelo ni para taparse el frío de la papada. El cubrebocas debe cubrir nariz y boca. Entonces entiéndalo, por favor. Es parte de lo que tenemos que hacer, el desinfectar superficies y objetos, el seguir todos los protocolos. Si usted estornuda,
cúbrase la boca, la nariz con su parte interna del codo, por favor. Entonces usted tiene que hacer todo lo necesario. Y si no tiene nada que hacer afuera, por favor quédese en casa. Es la única manera en que vamos a terminar con la pandemia, evitar que esto se propague de persona en persona. Alguien tiene que poner una raya ahí, y eso es el ten cuidado de ti mismo. Tenemos que cuidarnos y cuidar a otros. Entonces no nos expongamos ni exponga a los suyos. Y si es necesario, por cuestiones laborales, por cuestiones médicas, hágalo con las recomendaciones necesarias. Esa es otra forma que podemos hacer en tiempos de pandemia, cuidarnos nosotros mismos para que esta termine, para que no haya más lamentaciones que hacer de pérdidas de vida a causa del coronavirus. Y le quiero hablar de un aspecto más. Si ya le hablé de administrar el tiempo y le hablé de administrar la salud, hoy le tengo que hablar de administrar los recursos que llegan a nuestras vidas. Sean muchos o sean pocos, tenemos que administrar los recursos. Hablo de situaciones financieras, de economía, ¿verdad? Que está muy afectada la economía definitivamente. Hay dos principios que usted debe de saber. Uno, todo lo que existe en este mundo tiene un dueño. Se llama Dios. El Salmo 24 dice que del Señor es la tierra y su plenitud, lo que la llena. Del Señor es la tierra y su plenitud, y luego añade, el mundo y los que en él habitan. Él es el dueño de todos nosotros, ¿verdad? Y nosotros estamos aquí para administrar la tierra. Dios puso al hombre en la tierra para administrarla. El hombre es un administrador de los recursos que Dios le permite tener. Mire, cuando estaban dando las ofrendas para construir el primer templo, allá que lo hizo el rey Salomón, en ese tiempo que estaban dando para la ofrenda, el rey David llegó con una ofrenda muy considerable. Pero dice, primero de Crónicas 29:14, lo cito no para que lo busque, le repito, solo para que lo anote. Primero de Crónicas 29:14, David dijo, ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo, el pueblo de Israel, para que pudiésemos ofrecerle a Dios cosas semejantes? Y luego añade, pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. ¿Qué hemos recibido que no venga de parte de Dios? Porque mire, ¿quién le mantiene con salud para que desarrolle un trabajo? ¿Quién le abre las puertas de un negocio? ¿Quién le da la capacidad para desarrollar una profesión, una vocación o un oficio? ¿Quién le llena de clientes, le da gracias para clientes y proveedores y demás? Si esto usted no cree que venga de Dios, está equivocado. Dios le permite al hombre hacer riquezas. Del Señor vienen las riquezas y el poder, y de Él es todo honor y toda gloria. Él es el dueño, nosotros solamente somos administradores. Bajo este esquema, ¿cuál es el papel del hombre en la economía en los tiempos de pandemia? Le quiero mostrar algunas cosas que, si mal no recuerdo, hace algunos meses se las compartí. Le voy a hablar de algunos aspectos de la economía en tiempos de pandemia, cómo debemos administrarla. En Hechos 2:44 dice, todos los que habían creído estaban juntos. Está hablando de los primeros cristianos. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Me brinco a Hechos 4:34. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido, lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Mire qué forma tan espectacular de manejar los recursos que sabemos que son propiedad de Dios. Dios quiso mover a esos primeros cristianos para sentar las bases de cómo sostener la obra cristiana, de cómo sostenernos en la vida cristiana, porque no debiera haber necesitados entre los creyentes en Cristo, porque de una manera u otra Dios supliría toda necesidad a través
de las posesiones o los bienes que otros tienen. Y por eso dice expresiones como tenían todo en común, vendían sus propiedades, le repartían a todos según su necesidad, no había entre ellos necesitados, traían el precio de lo vendido, se repartía a cada uno conforme necesitara. Interesante, ¿no? Yo siempre he creído que la escasez que vive la iglesia hoy en día se debe a lo desproporcionado en cuanto a adquisición de caprichos que el hombre quiere versus lo que le está dispuesto a entregarle a Dios. Es increíble, pero tanto del recurso que llega a nuestras manos se usa en caprichos y en necedades cuando podría ser utilizado para Dios. Y hay que ser administrados, ¿verdad? Hay que ser administrados y aprender que tenemos una familia y que no podemos desperdiciar el dinero. Se lo digo porque mire, la gente despilfarra lo que tiene. Cuando estábamos chiquillos, que nos daban un 20, 50 centavos y era una dicha si le daban un peso y ahí vamos a la tienda a correr, ¿verdad? Y recuerdo una expresión de mis papás, decían, ¿que te está quemando el dinero en la bolsa o qué? ¿Por qué lo tienes que ir a gastar ahorita? Porque no sabemos darle otro uso al dinero más que ir a gastarlo cuando se tiene. ¿Y sabe usted que la palabra de Dios nos habla de tantos principios de administración de recursos? Que el cristiano debería de vivir sin necesidad, porque Dios suple todo lo que falta y por medio del pueblo también lo hace, del pueblo que cree en ese Cristo, ¿verdad? Así que yo le invito a que cuando usted vea una necesidad en su comunidad religiosa, se pregunte, ¿querrá el Señor que yo haga algo? Porque la palabra de Dios dice que Dios produce en nosotros el querer como el hacer. Él produjo ese sentir en los primeros cristianos y entonces vendían y repartían y traían y el otro quería y necesitaba y le decían, aquí está, no te preocupes, de aquí sale. No había entre ellos ningún necesitado. Qué interesante, ¿verdad? Pensar que si Dios hoy me muestra una necesidad en medio de mi comunidad religiosa, puedes decir, yo puedo hacer algo por esa necesidad. Yo puedo hacer algo. Recuerdo una expresión de una querida hermana que decía, cuando la iglesia tiene un proyecto, Dios ya tiene el recurso para hacer ese proyecto. Ese recurso está en el bolsillo de los que quieren hacer el proyecto. ¿Cuánta razón tiene? Y este texto que acabo de ver me confirma eso, ¿verdad? Así que esa es una forma en la que podemos aprovechar hoy los recursos o administrar los recursos en medio de esta pandemia, ¿verdad? Le relato otro caso. Hay una historia en el libro de los Hechos que la viven los apóstoles Pedro y Juan. Dicen que a la hora de la oración, más o menos las 3 de la tarde, subían ellos al templo y dice que ahí en la puerta del templo había un hombre que estaba lisiado de sus 2 pies. Así había nacido. Y entonces me imagino que la familia o los amigos lo llevaban ahí, lo sentaban y él extendía la mano porque dependía de la limosna de la gente. Relata el Evangelio, esto está en Hechos capítulo 3, usted lo puede corroborar. De hecho, aquí inicia el versículo que le leí al principio, concédenos con denuedo que prediquemos tu palabra, ¿verdad? Aquí inicia todo eso. Pues cuando llegan Pedro y Juan, aquel hombre les extiende la mano y Pedro le dice, mírame, y escuche las palabras de Pedro, plata y oro no tengo, pero lo que tengo te doy. Y le dice las palabras que no se imaginaba que ese hombre iba a escuchar. En el nombre de Jesucristo, levántate y camina. Y entonces le tomó la mano y dice que al momento se le afirmaron sus pies y sus tobillos y aquel hombre se levantó y no caminó, empezó a correr cuando nunca lo había hecho. Y así el Señor hizo un milagro impresionante. Me quiero detener en esta expresión, plata y oro no tengo. También en tiempos de pandemias, cuando no hay recursos, Dios dice, no te preocupes, yo puedo hacer milagros. Yo puedo hacer milagros. Plata y oro no tengo, pero lo que tengo te doy. Aquí lo interesante es, yo le pregunto, ¿tiene usted el poder de Dios en su vida? Eso es lo que tenía Pedro y Juan. Plata y oro no tengo, pero lo que tengo te doy. ¿Qué tenemos que podamos brindarle al otro? Sabe que usted puede orar por una persona y esperar que Dios haga un milagro. Sabe que usted puede
visitar a una persona y hacer que esa persona se sienta bien. Usted puede hacer una llamada y hacer que esa persona, bendecir a otra persona. Usted puede dar algo mínimo para el camión que necesita alguien y ya le bendijo la vida de ese alguien. Usted puede dar una tortilla con un pedazo de carne y decirle: no tengo dinero, pero aquí está esta manzana, aquí está esta tortilla, aquí está esta fruta, y ya ayudó a una persona. Plata y oro no tenemos, pero lo que tenemos te damos, y Dios bendecirá a otros a través de su vida. Impresionante esto, ¿verdad? Lo que podemos hacer en tiempos de pandemia. Le relato otra historia. Más adelante, en Hechos capítulo número 5, hay un matrimonio que se llamaba Ananías y Zafira. Y viendo lo que hacían los primeros cristianos, ellos deciden hacer algo semejante. Pero planean algo que no estaba considerado dentro de esa forma de dar. Ellos dicen, déjeme imaginarme este relato, ¿verdad? Le dice él a ella: oye, viejita, ¿cómo ves si vendemos el terrenito? Déjeme ponerle un precio, aunque la palabra de Dios no me lo dice. ¿Qué te parece? Por ese terreno nos pueden dar 100,000 pesos. ¿Qué te parece si lo vendemos en 100,000 pesos, pero sacamos 40? Porque mira, le debemos a Mangano, a Perengano, en la tiendita, aquí y allá. ¿Y qué te parece si damos 60,000 y les decimos allá a la iglesia que nos costó 60,000? Y ahí está la falsedad, ¿verdad? Le decimos a la iglesia que nos costó 60,000. Podían haber dicho: nos costó 100,000, pero queremos ofrendar 60. Era tan fácil como eso, pero Dios no podía permitir el engaño. Llega Ananías y le dice a Pedro: Pedro, aquí están 60,000, los queremos dar a la iglesia porque teníamos un terreno y lo vendimos y aquí está. ¿Y sabe qué le dice Pedro? Pedro le dice: no has mentido a los hombres, sino a Dios. Porque también le quiero decir que si usted va a dar al Señor algo, hágalo con un corazón recto. No lo haga con tristeza ni por necesidad. Hágalo porque Dios se lo puso en su corazón, y entréguele a Dios lo que Dios haya puesto en su corazón. Si Dios le puso a entregar 60, entregue los 60. Pero si Dios le pone a entregar los 100, entregue los 100. Pero no diga: es que lo vendí en 60 y así te los estoy entregando. No trate de engañar a Dios. No has mentido a los hombres, sino a Dios. También en tiempo de pandemia tenemos que cuidarnos de no dar con los motivos equivocados. Y esto lo quiero subrayar: no dar con los motivos equivocados. Analice las razones por las que usted está dando. No tiene que esperar a que se acabe la pandemia para hacerlo. Lo puede hacer ahora y decir: esto es lo que Dios ha puesto en mi corazón. Él estaba dando con un corazón engañado, y entonces Dios no permitió esto. También el dar tiene que ser con los motivos correctos. Y el último caso que le pongo está en Hechos 8, capítulo 14. Había llegado la historia de Jesús, lo que Jesús había hecho, la obra de Cristo, había llegado a una ciudad que se llamaba Samaria. Y le dicen a Pedro y a Juan: oye, hay muchos que están creyendo en Cristo, vayan allá a Samaria y bendigan a los que están siguiendo a Jesús. Y dice el relato bíblico que Pedro y Juan llegaban con los nuevos creyentes y ponían sus manos en la cabeza y oraban diciendo: gracias porque esta vida hoy se rindió a ti. Y las vidas de ellos eran transformadas y cambiadas, y esto era muy notorio. Lo que dice la Escritura es que el Espíritu Santo venía a ellos, y entonces el que era alcohólico dejaba el alcohol, el que era infiel dejaba la infidelidad, el que era perverso se hacía bueno. En fin, sucedían milagros. Y había un hombre ahí que estaba siguiendo a Pedro y a Juan, y veían cómo Pedro y Juan oraban imponiendo las manos, y las vidas de estos hombres eran transformadas. Y entonces le dice: Pedro, ven, mira, aquí traigo una lana. No dice cuánto era, pero dice que soborna a Pedro y dice: te voy a dar esto, pero dame ese poder para que cuando yo ore por los otros pase lo mismo, venga el Espíritu Santo y entonces las vidas de ellos cambien. ¿Sabe qué le dice Pedro? Ahí está tu dinero perezca contigo. Tu dinero perezca contigo. Mire, ¿usted piensa que la obra de Dios requiere de recursos? Sí, siempre los va a requerir, pero no es la forma de acercar los recursos a la obra. Con esa actitud de: oye, si yo doy, voy a tener este privilegio.
Si yo doy, ahora se van a hacer las cosas como yo digo. Si yo doy, entonces van a ser así la situación. Hoy va a cambiar todo. Los privilegios espirituales no se consiguen con el dinero. Si usted va a dar dinero, dé el dinero, porque también Dios rechaza ese dinero. Y este es el ejemplo claro, cuando Dios le dice a Simón: tu dinero perezca contigo, porque has creído que el favor de Dios se recibe con dinero. Aprendamos a darle a Dios con responsabilidad y con compromiso. Hoy más que nunca, en tiempo de pandemia, cuando muchos dicen: si yo no voy allá al edificio, a la iglesia, si yo no me congrego, no tengo por qué dar recursos. Hoy, cuando muchos han dejado de dar, yo les invito para que usted, con su mano en el corazón, diga: Señor, yo me quiero comprometer contigo y no quiero dejar de dar para la obra tuya y que se siga extendiendo el reino de Dios hasta donde podamos. Dios espera esto en el plan financiero de Él, que usted participe. Y esta es la realidad que encuentro yo en el libro de los Hechos. Y concluyo. José fue vendido como esclavo por sus hermanos y se lo llevaron hasta Egipto. Ahí paró en la cárcel. Le digo algo: José no esperó a salir de la cárcel para servir a Dios. Ahí, bajo esa circunstancia adversa, servía a Dios. Daniel fue tomado de Jerusalén por el imperio babilónico y fue llevado cautivo. Uso la palabra de hoy: secuestrado. Se lo llevan a Babilonia y él no dijo: Señor, voy a esperar que seamos liberados para servirte. No, ahí Daniel fue usado con gran poder e influencia en medio de la circunstancia adversa. Pablo fue encarcelado por predicar el evangelio. Ahí en la cárcel escribió Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. 4 cartas que hoy tenemos en la palabra de Dios. Pablo las escribió en la cárcel. Él no dijo: Señor, cuando yo salga de la cárcel y que tú me saques, te voy a servir. Él no esperó que mejoraran las circunstancias para hacer lo que tenía que hacer. Salomón dice en el libro de Eclesiastés: el que mira al viento no sembrará. El que mira a las nubes, el que se la pasa ahí, un día voy a hacer, ese no va a cosechar nada. No podemos esperar que cambie la circunstancia para servir a Dios. Hoy por hoy es el tiempo. Esta pandemia es el tiempo para ser buenos administradores del tiempo, buenos administradores de la salud, buenos administradores de los recursos que Dios pone en nuestras manos, sean muchos o sean pocos. Administrelo correctamente. Por eso le dije al principio, cuando los primeros cristianos experimentaron persecución, no esperaron a que mejoraran las circunstancias o cambiaran las circunstancias, sino que en medio de esa adversidad sirvieron a Dios a pesar de los pesares. Y por eso leemos en esa oración: y ahora, Señor, decían ellos, mira cómo nos están amenazando, y concédenos que sigamos predicando con valentía, con decisión, tu palabra a todo aquel que no te conoce. ¿Usted qué va a hacer en tiempo de pandemia? ¿Se va a cruzar de brazos, esperar a que digan, ahora sí ya pueden salir para hacer los cambios necesarios en su vida? ¿O los va a hacer ahora y se va a poner a servir al Señor bajo esta adversidad en la que estamos viviendo? Ese es el pensamiento que quiero dejar en su corazón. Eso es lo que Dios hoy nos dice a través de su palabra. Voy a orar para concluir la meditación. Vamos a escuchar un canto, una ofrenda musical para Dios, y así daremos por terminada nuestra transmisión de este día. Así que le invito, cierre sus ojos ahí donde está. Señor y buen Dios, yo quiero pedirte que seguramente tú has hablado al corazón de alguien ahí en el auditorio. Ese alguien que estaba esperando mejores condiciones para hacer cambios en su vida. Señor, si tú hablaste hoy a su corazón, permite que empiece a hacer los cambios ahora, tomado de tu mano, haciéndolo en tu nombre, para que sus vidas sean bendecidas junto con las de sus familias. Tú conoces la circunstancia y no estás esperando que otra circunstancia cambie nuestra forma de ser. Quieres que aquí en donde estemos cambiemos nuestra forma de ser para contigo, para con la familia, para con la economía, para con la salud, para con el tiempo, porque finalmente tú eres el dueño de todas las cosas. Tú eres el dueño hasta de nuestro tiempo.
Tú eres el dueño de nuestra salud y debemos hacer las cosas correctas como tú esperas que las hagamos. Esta bendición te pedimos ahora que comienza esta semana. Guárdanos, protégenos si alguien tiene que salir. Permite que vayamos con bien a nuestros hogares o salgamos de nuestros hogares y regresemos a ellos con todo bien. Si alguien está padeciendo por cuestiones de salud, toca su cuerpo y sánalo. Si alguien no tiene empleo, ábrele la puerta. Si alguien no tiene alimento, provéele, Señor, de las cosas que necesita. Trae esta bendición a quienes estamos aquí escuchando la palabra tuya y alabando tu nombre a través de este tiempo. Pues todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Le esperamos la próxima semana y hasta pronto. Que Dios le bendiga. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones,
tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas y te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas y te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama.